Sí, hoy vamos a hablar del anticristo. El anticristo imita, pero también contradice a Jesús. Entonces, hemos llevado una secuencia para poder entender la profecía y ayer estuvimos estudiando las bestias de Daniel, Apocalipsis, y estuvimos comparando las características del cuerno pequeño, de, de la bestia de Apocalipsis 13 y también de la mujer de Apocalipsis 17. Entonces, yo sé que hay personas a veces que no se conectan, no sé, pero yo subo el tema para que el que no pueda asistir pueda escucharlo. También lo comparto directo con algunos de los que habían aceptado la invitación. Y es importante que no se puedan perder ninguno de los temas porque son secuenciales. Entonces, el anticristo original, el verdadero anticristo, nosotros no podemos decir que es un hombre en específico. No podemos decir es un hombre en específico y vamos a ver que la Biblia nos enseña eso. Pero hay uno que en específicamente sí es el anticristo. Y vamos a ir a Isaías 14:12. En Isaías 14:12 nos está hablando aquí, dice, como has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas. De Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Este es el querubín protector que habla la Biblia, que es Lucifer. Este es el verdadero anticristo. Pero nosotros hemos estudiado en las profecías que a este diablo y Satanás se le llama el gran dragón. Y también estudiamos que el gran dragón utiliza a los reyes de la tierra para cumplir su propósito. Pero no solamente a los reyes de la tierra, también vemos que él utiliza también a la iglesia para también poder cumplir con su objetivo. Vamos a ver qué nos dijo Jesús acerca de los Cristos, del anticristo. Dice Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos Cristos. Jesús no dice que se levantará un falso, sino falsos Cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. En 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es la última hora. Y como oísteis que el anticristo había de venir, y él dice el anticristo que había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. También en 1 Juan 4:3 dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, en el tiempo de los apóstoles, ellos consideraban ya que el anticristo estaba en funcionamiento. Imagínense, hace casi 2000 años que ya estaba en funcionamiento. Entonces la Biblia nos enseña que el principal anticristo entonces es Satanás, así como leímos en Isaías 14. También en 2 Tesalonicenses dice, el capítulo 2, versículo 9, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Lo que quiere decir que siendo Satanás el verdadero anticristo, él utiliza personas para poder cumplir con su propósito. Entonces yo quiero que leamos 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 9, donde aparece aquí el apóstol Pablo hablando de la venida del Señor y aconsejando a nosotros que no nos dejemos mover de lo que ya sabemos fácilmente. Y aquí es donde él menciona al hombre de pecado, al anticristo. Entonces dice aquí, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 9. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Me voy a detener aquí para, bueno, voy a seguir leyéndolo, entonces después vamos a analizar los puntos que el apóstol menciona aquí. Dice, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Entonces, aquí tenemos en este capítulo, donde el apóstol Pablo nos dice que para que nosotros nos reunamos con el Señor, primero tiene que venir la apostasía y aparezca el hijo de pecado. Entonces vamos a analizar mediante la palabra de Dios algunos de esos puntos que dice el apóstol. Muchas personas que creen en, no sé aquí si hay alguien que cree en rapto secreto, dicen que el anticristo va a aparecer cuando la iglesia sea raptada. Entonces vamos a estudiar la aparición del hombre de pecado entonces. Y vamos a ver cuándo es que aparece, si aparece al final en el futuro o apareció en el pasado. Nosotros estudiamos ayer el cuerno pequeño, la bestia y la mujer, la gran ramera, y vimos que concordaban todas las características de ella. También hubo una iglesia que nosotros estudiamos, que era la iglesia de Tiatira, la cual menciona Jezabel, y estudiamos también ahí las acciones de Jezabel. O sea que esa iglesia estaba haciendo las mismas acciones de Jezabel, lo cual concordaba con lo que la gran ramera hacía, que estaba ebria de la sangre de los santos. Nosotros estudiamos también las bestias ayer, del libro de Daniel. Y hoy nos vamos a enfocar en Daniel 7, del 7 y 8. Y dice, después de esto miraba las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa. Nosotros estudiamos ayer que esa bestia terrible y espantosa es el gran dragón de Apocalipsis, ¿verdad? Lo vimos porque aparece en Apocalipsis 13, el dragón que le dio la autoridad a la bestia de Apocalipsis 13. Pero la cuarta bestia también vimos que es Roma. Es Roma. Entonces es importante saber que la cuarta bestia es Roma, porque lo que vamos a investigar aquí, mediante la escritura, es la aparición del hombre pecado. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Sabemos que primero vino el Imperio Romano y después del Imperio Romano fue dividido en 10. Pablo dijo que había algo que detenía la aparición del hombre pecado, ¿verdad? Entonces, mientras el Imperio Romano, que era el tiempo en que vivían los apóstoles, decían que ahora estaba, dice el apóstol, dice, déjame ver, dice que ya estaba obrando el misterio de la iniquidad, dice en el versículo 7 de 2 Tesalonicenses, y dice que solamente estaba esperando que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene, ahora en el tiempo del apóstol Pablo. Algo en el tiempo del apóstol Pablo lo detenía, y según la profecía, quien detenía a ese hombre pecado entonces fue los emperadores romanos. ¿Por qué razón? Cuando nosotros leemos, dice que la cuarta bestia le aparecieron entonces 10 cuernos. Entonces, ahí fue cuando el Imperio Romano fue dividido en 10 y desaparecen los emperadores. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos,
he aquí otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. O sea, ese cuerno pequeño empieza a crecer después que Roma fue dividida. Mientras existieran los emperadores no iban a permitir que alguien gobernara por ellos. ¿Estamos claros, verdad? Ahora, primera de Juan 2, 3 y 4. Aquí dice la aparición del hombre pecado, pero nosotros tenemos que saber por qué Pablo le llama el hombre del pecado. En primera de Juan 2, 3 y 4 dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Ayer nosotros estudiamos que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley, los mandamientos de Dios. Pero también leímos ayer y estudiamos que el cuerno pequeño tiraría la verdad por el suelo. Lo que quiere decir entonces que este hombre pecado no solamente es un transgresor de la ley. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el hombre pecado es el hombre infracción de la ley. Entonces tenemos claro que la palabra de Dios nos está haciendo especificaciones. Y ya sabemos entonces que ese hombre pecado aparece cuando los emperadores romanos son destituidos porque fue dividido el imperio romano y ya no había un emperador que pudiera gobernar, sino que se habían salido 10 reyes de ellos y después salió un cuerno pequeño el cual derribó a 3 de los anteriores. Entonces ya sabemos que la aparición del hombre pecado aparece después que Roma es dividida y entonces surge el cuerno pequeño, el cual muchas denominaciones religiosas consideran que ese es el anticristo. También todo lo que creen que el anticristo aparecerá en el futuro consideran que la bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo, pero nosotros estamos viendo que el cuerno pequeño surge de Roma después que Roma es dividida, no en el futuro. Ya eso pasó hace muchos años. Otra cosa es que dice que es el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros debemos buscar ese detalle. En Juan 17:12, cuando yo estaba con ellos, eso es Jesús hablando en la oración, estaba orando por los discípulos. Dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese las escrituras. Entonces, nosotros debemos buscar qué hacía el hijo de perdición. El hijo de perdición, vamos a ver qué era, si era un ateo, si era alguien que no creía en Jesús, qué era. En Juan 13:2 dice, durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Quien puso en el corazón a Judas fue el diablo. Lo dice la palabra de Dios bien claro. Y Jesús le llama a él el hijo de perdición. Jesús contestó en Juan 13:26-27. Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dio Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Estamos viendo que el apóstol Pablo dice que el anticristo, el hombre de pecado, es por obra de Satanás. Y le llama el hijo de perdición. Y aquí estamos viendo que Jesús le llama a Judas Iscariote el hijo de perdición, y vemos que el diablo ya había puesto en su corazón eso, y entonces Satanás entró en él en el momento después de la cena. En Lucas 22:3 nos da otro detalle. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Es muy importante. El número 12 representa a la iglesia. El número 12 en la Biblia representa a la iglesia. El pueblo de Israel, que era la iglesia de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, era presentada por 12 apóstoles, por 12 tribus, las 12 tribus de Jacob, de Israel, pero en el Nuevo Testamento la iglesia es representada por los 12 apóstoles. Entonces vemos que uno de ellos pertenecía a los 12, que era Judas, y dice que entonces Satanás entró en él. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle, y estos se alegraron y acordaron darle dinero. Lo que quiere decir que Judas no solamente era parte de la iglesia de Jesucristo, de los 12, sino también
que era codicioso, igual como Satanás quería codiciar el trono de Dios. Entonces hemos visto aquí dos puntos: el surgimiento del anticristo, que fue después que el imperio romano fue dividido en 10, él surge, y también vimos que el hijo de perdición era uno de la iglesia. Vamos a identificar el anticristo. En Mateo 3:16 vamos a ver que las acciones que este anticristo hace se parecen a la de Jesús, pero contradicen también a Jesús. Y vamos a ver esto. En Mateo 3:16 dice: y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Lo primero que nosotros vemos es que Jesús, cuando va a comenzar su ministerio, sube del agua. Ahora en Apocalipsis 13:1, y vi que subía del mar una bestia, y el mar está lleno de agua. Entonces esta bestia comienza su ministerio cuando sube también del agua, que sube del mar, imitando las acciones de Jesús. Jesús comienza su ministerio cuando sube del agua, y también esta bestia sube del mar, que es el agua. Vamos a Lucas 2:7 y dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. Entonces vamos a ver cuándo nació también la bestia y cuándo empezó su ministerio. Vimos que fue cuando subió del agua. En Lucas 3, bueno, para que podamos entender que aquí en Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí sabemos que está hablando de Jesús. En Lucas 3:22 dice: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Él era, según se creía, hijo de José. O sea, Jesús nace y cuando tenía como 30 años empieza su ministerio. Ahora vamos a ir a Daniel 12:11. Ya vimos que la bestia comienza su ministerio cuando sube del agua, igual que Jesús. Pero en Daniel 12:11 nos da un detalle. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Sabemos que quien quitó el sacrificio continuo, lo vimos ayer en las lecturas que hicimos del cuerno pequeño, fue el cuerno pequeño. Dice: hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. O sea, la abominación desoladora es cuando a este cuerno pequeño o la bestia recibe su herida mortal. Dice que habrían 1290 días. Sabemos que la bestia duró 1260 días o 42 meses. Ayer también lo estudiamos, que son 1260 días, haciendo que se dio autoridad para perseguir a los santos. 1260 días. Ese fue el tiempo que se le dio para perseguir. Pero aquí dice que desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Si nosotros a los 1290 días le restamos los 1260 días de persecución, serían 30 días, que serían 30 años. Lo que quiere decir que este cuerno, cuando surge después de la división de los cuernos, dura 30 años para empezar la persecución. 30 años, al igual como Jesús, cuando nace, 30 años para empezar su ministerio. Esta bestia hace lo mismo. El cuerno pequeño, dice Daniel, que en 1290 días desde que se ha quitado el sacrificio, cuando ella aparece, hasta que se le quita su poder. 1290. Pero solamente sabemos que duró 1260 años ejerciendo la persecución, cuando empezó el ministerio de persecución. Entonces, vemos también que aquí ella dura el mismo tiempo. Surge el cuerno pequeño y 30 años después comienza la persecución contra los santos del Altísimo. El versículo que yo tomé para el tiempo de persecución, yo cogí Apocalipsis 12:6, donde dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Porque vimos que cuando ella persiguió a los santos, ese fue el mismo tiempo que duró la iglesia huyendo de ella. En Mateo 28:18 vamos a ver otra característica que se le dio a Jesús, que también se le dio a la bestia. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
En Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Mientras que el Padre le da autoridad a Cristo, el dragón, que quería ser como Dios, le da el poder y autoridad también a la bestia. Estamos viendo similitudes. En Hebreos 8, 1 y 2 dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vimos que el cuerno pequeño echaría el santuario por tierra. Y vimos que la mujer tenía que vestiduras sacerdotales. Lo que quiere decir que las vestiduras sacerdotales de este sistema, vimos que era una iglesia, tiene sacerdotes, ¿verdad? Como mediadores. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra y que es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que quiere decir que Él va a imitar todo lo de Jesús, pero siempre distorsionando o haciendo lo contrario. Cuando Jesús surge, sube del agua, comienza su ministerio para salvar. Pero cuando la bestia surge del mar, no sube para salvar, sino para perseguir. Estamos viendo que ella hace lo mismo, pero lo hace con una contrariedad, porque es el anticristo. En Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo es la verdad y es el camino. Pero el anticristo dice que si no perteneces a su iglesia, se pierden. Pero también vimos que echó la verdad por tierra. Otra cosa que vemos en 1 Pedro 2:22 es, Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Pero sabemos que Juan dijo que todo aquel que dice que lo conoce y no guarda su mandamiento es mentiroso. Y es el hombre de pecado porque no guarda los mandamientos. Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, que fue contra Jesús y contra sus ejércitos del cielo, dice, y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra, lo que estaba diciendo. Por medio de la rebelión, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y echó por tierra la verdad. Ya vimos que Jesús dijo que él es la verdad. Y el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Ahora vamos a ver, el ministerio de Jesús, todo el mundo sabe que duró 3 años y medio. Cuando alguien pregunta, y bueno, la edad de Cristo, 33 años. Porque con medio año no se cuenta como un año, pero duró 33 años y medio. Daniel 9:27 nos confirma eso. Por una semana más, Él confirmará un pacto con muchos. Y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nosotros en nuestro primer tema de introducción vimos que una semana el Señor le había dicho que era semana de año. Una semana equivalía a 7 años. Entonces dice aquí que en la mitad de la semana, y la semana si tiene 7 días, serían 3 días y medio. Y como vamos a utilizar el método que Dios dijo que usáramos día por año, entonces serían 3 años y medio. Haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, y cuando Jesús muere hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso hoy no tenemos que hacer los sacrificios de animales que se hacían en el santuario anteriormente, porque Jesús es quien hace cesar los sacrificios. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a estudiar las 70 semanas para ver el cumplimiento de esta. Ahora, vemos que Jesús duró 3 años y medio. Ahora, ¿cuánto tiempo duró la bestia? Apocalipsis 13:5 dice, y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemia, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses, cuando lo multiplicamos por 30, como vimos en el primer tema, que los meses son de 30, nos da también 3 años y medio. Sabemos que los 3 años y medio son proféticos, que equivalen a
1260 años, pero la profecía nos dice que duró 1260 días, que son los 42 meses. O sea, esta bestia, al igual que Jesús duró 3 años y medio, también ella duró 3 años y medio proféticos en actividad. En Daniel 7:25, ella dice algo contrario a lo que dice Jesús. Dice, él, hablando del cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. En su mano serán entregados durante tiempos y la mitad de un tiempo. Que ya hablamos de ese tiempo ahora mismo. Ahora, dice aquí que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién? El cuerno pequeño, lo cual estamos estudiando, que es el hombre de pecado. Pero miren qué dice Jesús. Jesús dice la misma palabra. No penséis, mientras que el cuerno pequeño pensaría, Jesús dice en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Jesús dice que no pensemos en que Él vino a abrogar la ley, mientras que Daniel dice que el cuerno pequeño pensaría en cambiar la ley. Entonces hoy muchas personas dicen que ya Jesucristo cumplió, pero y que la ley ya fue abolida, que ya Jesucristo la eliminó, pero Jesús dice no penséis, pero Daniel dice que quien pensaría en cambiarla es el cuerno pequeño. Entonces ahora nosotros podemos entender que quien pensó cambiar la ley fue el cuerno pequeño, no Jesucristo. En Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora Jesús, en Lucas 18:33 dice, después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. O sea, Jesús también tuvo una herida mortal, pero le fue sanada en la resurrección. Lo que quiere decir que esta bestia sufrió una herida de muerte, como dice Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal se había sanado, quiere decir que entonces va a resucitar, va a volver. ¿Cuándo va a volver? Más adelante, en el tiempo del fin. Según el Tesalonicenses 2:4 dice, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios. Efesios, ahora vamos a ver, dice que se va a sentar en el templo de Dios. Recordemos que Pablo le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya vimos que Judas, que era el hijo de perdición, estaba con los 12, estaba con la iglesia, estaba con Jesús. O sea, era un aparente cristiano. Vamos a ver entonces si este se sienta en el templo de Dios, ¿dónde que se sienta? Dice Efesios 2, 20, 21. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Algo que dice este anticristo, que Pedro es la piedra, ¿verdad? Y que tiene sucesores, entonces, que son la piedra de la iglesia. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Entonces la iglesia es considerada como un templo santo, pero el apóstol dice que él se sentará en el templo de Dios. Entonces quiere decir que él se va a sentar en la iglesia, no en un templo que se va a construir en Israel, sino en la iglesia. Colosenses 1:18. Y además él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea el preeminente. También este anticristo dice ser la cabeza de la iglesia. No Jesús, sino él es la cabeza de la iglesia. En Lucas 2:7, a Jesús lo acusaron de blasfemia. ¿Por qué? Dice aquí, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Entonces, solo Dios puede perdonar pecado y como Jesucristo es Dios, no puede blasfemar. Pero el anticristo,
Este que ha tirado el santuario por tierra, dice que tiene poder para perdonar pecados porque Dios le dio autoridad, siendo un hombre. También en Marcos 2:10, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que nos enseña que entonces Jesús sí tenía autoridad para perdonar pecados, pero el hombre no tiene autoridad para eso. En Mateo 23:9 dice, y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo. También entonces este hombre de pecado, también se le dice Padre. Se le dicen Santo Padre, Padre, aunque no tienen hijos. Entonces, hemos visto aquí, mediante la palabra de Dios, que este anticristo es el mismo cuerno pequeño, es la misma bestia. Vimos que la bestia surge del mar, sube del agua, igual que Jesús. Vimos que duró 3 años y medio, igual que Jesús, 3 años y medio. Vimos que recibió Jesús autoridad del Padre y vemos que esta bestia también recibió autoridad del dragón. Entonces, sabemos también, según lo que nos dijo según Tesalonicenses, que cuando iba a surgir, que iba a ser, cuando sería quitado el medio, entonces él estaba esperando eso. Cuando los emperadores fueron quitados, entonces, y el reino fue dividido en 10, él entonces surgió ahí el cuerno pequeño. Déjenme ver si tenía algo que decir. Eso es todo, hermanos. Entonces, no sé si ayer ustedes, algunos, yo les dije que pudieran buscar la Santa Inquisición. ¿Sabe quién? Esa Santa Inquisición era la persecución que se hacía sobre los santos del Altísimo. Y eran perseguidos porque eran acusados de hereje porque no aceptaban las doctrinas de este poder religioso. Entonces, este ha sido el tema de hoy, hermanos. Que Dios les bendiga, que sea de bendición para todos. Espero que también hayan entendido y visto las acciones de este anticristo, y vimos que él, todas las acciones que Jesús hacía cuando empezó su ministerio y el tiempo cuando Jesús empezó, la Biblia lo presenta. Y entonces vemos que todas las acciones que hace son en contra de Jesús, a pesar de que imita las acciones de Jesús.